Hebreos capítulo 11 y vamos a leer los versos del 1 al 3. El título, Estudio de la Fe, si usted le quiere poner ahí, porque veo que varios hermanos y hermanas traen sus cuadernitos y anotan. Y decirles también de que si está dentro de sus posibilidades el podernos estar acompañando, porque sentimos que este tema no es de un momento, no es de 45 minutos, sino que vamos a tratar de poder estudiar el capítulo 11 del libro de los Hebreos, a los Hebreos. Así es que le invito pues para que, si está dentro de sus posibilidades, el que juntos como iglesia podamos darle seguimiento, va a ser de mucha bendición para todos. Así es que leemos Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Señor, reconociendo nuestra incapacidad para temas tan grandes, Señor, temas salvíficos, nos ponemos en las manos del Espíritu de Dios para que sea Él el que nos ilumine, para que sea Él el que nos ayude a recordar, para que sea Él el que ordene nuestros pensamientos, Señor. Y así por la palabra que tú pongas, que pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Todo esto para beneficio nuestro y para tu gloria. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Bendícenos grandemente, Señor. Y en tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. La decisión de poder hacer un estudio, hermano, sobre la fe, es porque a mi criterio pienso, y tal vez por experiencia propia, de que muchos de nosotros solo estamos acostumbrados a mencionar: lo hago por fe, es por fe, pero en realidad ver el significado, las consecuencias de no tener los apoyos bíblicos, los ejemplos bíblicos, de manejar la fe según nuestro criterio, es lo que a muchas personas hemos llegado a sentir, como que si Dios no estuviese con nosotros, como que si Dios no nos oye o se olvidó de nosotros. Y todavía decimos: pero si yo lo hice con fe. Estudiando un poquito, hermano, bajo la misericordia del Señor y pidiéndole y viendo ejemplos, yo me di cuenta de que la fe tiene que tener apoyos. Y haciéndome un examen a conciencia, porque a mí sí me interesa, yo vi que no puedo manejar la fe. De que la fe, en la forma como yo la utilizo, es bajo la condición que tiene que ser en mi tiempo. Tengo fe de que esto va a suceder, pero cuando yo lo necesite, porque yo quiero que en este momento de mi problema se solucione todo, y yo digo que por fe así va a ser. Y cuando eso no sucede, como que viene algo en el interior del ser humano que, si le quiere llamar, se puede decir que llega como a un resentimiento con Dios. ¿Y qué pasa pues si yo lo hice con fe? Y me atrevo a pensar y a decir que es por falta de conocimiento de todos nosotros, de no profundizar
en algo tan grande como es la fe. Cuando yo digo que es algo tan grande, es porque todo en la vida del cristiano depende de la fe. La fe es por el oír, dice, el oír la palabra de Dios. No caminamos por vista, sino por fe. Y así son las cosas. También quería decirles de que por lo que uno logra analizar, hay dos formas como una persona, como un ser humano, hombre, mujer, puede llegar a Dios, puede tratar de buscar a Dios. Una es por las obras. Usted se puede presentar con una perfección de todas las obras ante Dios y Dios lo reconoce. Pero le tengo dos malas noticias. Hasta este momento, fuera de nuestro Señor Jesucristo, nadie ha logrado ese privilegio de presentarse a Dios por las obras. Y la segunda mala noticia es que la persona que lo quiera hacer está bajo maldición. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 10, dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces toda persona que quiere agradar a Dios bajo sus medios, buscar la salvación bajo sus medios, bajo sus bondades, yo hago esto, yo hago lo otro y todo esto para, según lo que la Biblia explica, dice que está bajo maldición. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirlo todo. Y la ley no es solo un versículo, la ley no es solamente una sola disposición. Poníamos un ejemplo bien sencillo, que todos lo conocemos, el joven rico. Toda persona que anda buscando agradar a Dios por las obras, siempre, por más bueno que sea, siempre hay una necesidad de él, que es cómo encontrar la vida eterna. El joven rico, si la Biblia dice que era rico, era porque habían chirilicas. Llegó ante Jesús y lo primero que le dijo es: ¿qué puedo hacer para hallar la vida eterna? Y Jesús le dijo: cumple los mandamientos, le dijo. Todos los he cumplido, le dijo. Me imagino que los mandamientos que él cumplía, que era fiel a su esposa, que honraba a su padre y a su madre, que no robaba, no tenía necesidad, y cositas así. Pero cuando Jesús le pone un mandamiento nada más y le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, la Biblia dice que él se entristeció y se fue. ¿Y qué hizo Jesús con eso? Dejarlo ir. ¿Y qué fue lo que Jesús le puso? El segundo máximo mandamiento que hay. Porque cuando Jesús lo confrontó a aquel escriba y le dijo: ¿cuál es el mandamiento, los mandamientos más importantes? Son dos, le dijo. La ley tenía 613 puntos acerca de la ley que los mismos judíos habían inventado fuera de la ley dada por Dios y en Levíticos. Entonces le dijo: son dos, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Y el segundo le dijo igual que ese: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él estaba fallando, ¿qué? Un mandamiento. Entonces él ahí estaba condenado, no podía entrar por las obras. Pero él se fue. ¿Por qué? Porque las posesiones eran más poderosas que los demás. Entonces se ve que nadie, por medio de sus obras, puede agradar a Dios de esa manera. Y la otra forma, que para acceder a Dios, para llegar a Él, es por la fe. La fe es uno de los temas centrales de las Sagradas Escrituras, y para mí, en lo personal, es la parte vital para el cristiano. Porque nosotros dependemos de la salvación.
Porque nosotros como cristianos sabemos de que un día tenemos que presentarnos ante el Creador. Eso lo sabemos. Y la única forma de poderlo hacer es por fe. Entonces por eso es que vemos nosotros la necesidad de manejar un tema tan precioso, salvífico para usted, para mí, como es la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8, si usted le pone atención, aquí vamos entrando ya en materia cuando yo le digo de que es por fe todo lo del cristiano. Dice lo siguiente. Dice que por gracia, dice, sois salvos. ¿Y qué dice después, iglesia? Por medio de la fe. La gracia de Dios la recibimos por medio de la fe. Y dice que esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces yo la salvación la recibo cuando yo por fe creo todo lo que el Señor Jesucristo, ese plan perfecto que elaboró con su Padre antes de la fundación del mundo, vino a la tierra y lo desarrolló. Y vino con el único propósito de darle la redención al ser humano, a todo aquel que en él creyere. Y yo debo de creer eso, yo tengo que creerlo, tengo que asimilarlo, tengo que estudiarlo, porque no es un don mío, sino que yo la gracia la recibo por medio de la fe, y esto, dice Efesios, es un don de Dios. Entonces yo debo de entender lo grande que es ese don para mi vida, que me lleva ¿a qué? A la vida eterna. Entonces el lograr asimilar, el lograr entender que tengo la vida eterna, que soy templo y morada del Espíritu de Dios, es por fe. Entonces yo sé, hermanos, que esto no es nada sencillo. Esto vemos un montón de personas que lo sabemos y decimos que lo creemos, pero en cualquier enfermedad, en cualquier momento crítico de nuestras vidas, dudamos. No tenemos esa seguridad de la cual habla la Escritura. Ese es un punto que nos lleva a la fe, pero hay otro igual, que es la justificación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hará unos 3 domingos creo que tuvimos hablando acerca de la justificación. Y si yo le preguntara a usted, y cuando dice aquí, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿usted qué podría contestar? ¿Qué es la justificación? ¿Qué esa fe lo lleva a saber que usted es justificado? ¿En qué usted es lo que ha creído? ¿Cuáles son los beneficios por fe que usted ha recibido cuando usted es justificado? Esa es la fe. Yo debo de creer, hermano, porque ya lo estudié, yo soy un cristiano, dice uno. Yo leo la Biblia. Yo debo de entender que antes de llegar a los pies de mi Señor, yo era enemigo de Dios, la Biblia lo declara. Yo era un impío, y la Biblia dice que Dios está irado con el impío todos los días, dice. Por lo menos yo tenía grandes problemas con Dios. Y una vez que encontré la salvación, Dios me justifica. Y yo entiendo que cuando Dios me justifica, y lo creo, que yo no tengo ningún problema con Dios, a pesar de mi condición humana, de que yo sigo pecando, de que hay un montón de cosas dentro de mí que no he podido desechar, ya sea porque le he pedido mal al Señor o porque Dios me la permite que estén ahí para humillarme, yo no sé, pero ahí están. El orgullo no lo he podido terminar.
Malos pensamientos que se vienen, que hay veces se conservan, ahí están. Y soy justificado. Y sé que la justificación lo que hace es que Dios a mí ya no me ve como pecador, sino que me ve idéntico a Cristo. ¿Cómo me voy a tragar eso? Pregunto. ¿Cómo voy a creer eso? Si yo sé mi condición como humano, ¿cómo es? Entonces la fe no se maneja solo por manejar. Entonces la fe no es solamente decir tengo fe. La fe es grande, hermanos. Y eso es lo que yo logré entender cuando comenzaba a estudiar esto. Y dije yo, esto es imposible manejar con ejemplos, manejar toda la profundidad que nos da el catálogo, como dicen muchos estudiosos, de los héroes, como es el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Es imposible manejarlo en 45 minutos, ni 50 minutos. Entonces pensé en desarrollarlo hasta que el Señor permita, pues, ir despacio. ¿Y por qué pensé en eso? Porque viéndome a mí mismo, veo que yo no manejo la fe. En mi caso tal vez no estoy hablando de fe salvífica, porque tengo la seguridad gracias a mi Señor. Pero por ejemplo, en situaciones adversas que me suceden, fallo con la fe. Porque a la fe yo le pongo tiempo, a la fe yo le pongo condiciones, y la fe no lleva ni tiempo ni condiciones, es fe. Entonces eso, hermano, es lo que le decía yo al principio. Si nos interesa, porque esto es vital para cada uno de los cristianos. Si usted es una persona que me dice, no, pastor, yo no tengo ningún problema, yo he enterado lo que es la fe y la manejo, gloria a Dios, hermano. Y explíquele al que está a la par suya o a su familia, si solo usted la entiende, explíquela. Porque no todo el mundo la entiende. Porque no todo el mundo la manejamos bajo los ejemplos que la Biblia nos enseña. Y la Biblia antes de todo eso tiene casos, pero tan bonitos, porque la fe Dios la maneja a la forma como Él dice. Hay un caso en Marcos capítulo 9, si gusta no lo busque, lo voy a parafrasear, de un muchacho que tenía su espíritu malo. Y este espíritu lo que hacía era que lo tiraba al fuego para matarlo, y lo quería matar. Y Jesús había ido a la transfiguración y se llevó un par de apóstoles, y cuando regresa le dice el papá del muchacho, tus discípulos no se lo pudieron sacar, le dice, ¿por qué no me ayudas tú? Estoy viendo a Jesús y les pegó su regañadita. Entonces, aquí viene una cosa, el Señor le dice, pero si puedes hacer algo por tu misericordia, le dice, ayúdanos. Le dice, pero si puedes, le dice a Jesús. Entonces Jesús le responde, al que cree, le dice, todo le es posible. Y el siguiente versículo dice que él clamó y dijo, creo, dice. Pero hay algo bien importante en la Escritura. Después de que él dice creo, hay un punto y coma. Y dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué puede usted deducir de esa expresión? En el momento él dijo creo. Pero ¿qué tiempo se habrá llevado? Segundos, lo que usted quiera, algún minuto en pensar que los discípulos de Jesús no habían podido hacer y él estaba pidiendo al Señor y el Señor le dijo, al que cree todo es posible, y creo que el Señor lo irá a hacer. Ya de haber dudado. Porque si usted revisa en su Biblia, él dice creo en el momento y clamó, dice creo, punto y coma, ayuda a mi incredulidad. Honesto. Es que es difícil, hermano. El camino de la fe es difícil. No es fácil. Decirlo con nuestra boquita es lo más sencillo que existe. Yo lo escucho y yo lo digo por fe, hermano. Déjate ir por fe, hacerlo por fe, hacerlo por aquí, y por fe, y por fe, y por fe. Y si no llega,
iba Jairo y se encuentra con Jesús y le dice: mi hija se está muriendo, parafraseándolo, siempre en Marcos. Y entonces le pide que vayan a la casa a sanar a la hija. En eso aparece una señora arrastrándose que tenía 12 años de padecer de un flujo. Esa señora, para llegar a ese momento de fe, pasó un montón de obstáculos, porque en ese tiempo una persona con la enfermedad de ella se consideraba inmunda. Y a la señora no le importó, supo que Jesús andaba y llegó, y en su mente y en su corazón dijo: si tan solo, dijo, tocare el borde de su manto, seré sana, dijo. Ella luchó por llegar donde Jesús. Hubieron barreras que ella tuvo que pasar, pero logró. Y usted sabe lo demás. Jesús dijo: ha salido poder de mí, y se sana. Pero y Jairo ahí estaba con él, iba para la casa de él. Y todo ese tiempo que pasó que Jesús ahí, ¿cómo se sentiría Jairo? Y de repente aparecen unos mensajeros de la casa de Jairo y le dicen: ya no moleste al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús oyó y le dijo: no temas, le dijo, solo cree. El creer bíblico es distinto al creer que nosotros expresamos. ¿Qué hubiera hecho usted? Parte de mi costumbre es, con mi humanidad, en esos momentos yo me meto en los versículos. ¿Qué hubiera hecho yo? No, Señor, ya no vayamos, ya, quédate tranquilo, mi hija murió. No, no, solo cree, no, si ya me acaban de decir que murió, yo voy a ir, yo me encargo de ver, hacer todo el procedimiento. Ese es el humano, eso sería yo. Él se quedó callado, Jairo, y creyó. El creer bíblico, a pesar de. Pero sigo manteniendo mi credibilidad en el Señor. Llegaron a la casa y era cierto, la niña estaba muerta. Pero como el Señor le dijo: no temas, solamente cree, el Señor se la resucitó. Y así por el estilo vemos en la Biblia un montón de pasos de fe, de credibilidad que hay que dar a la persona. Y esos son los casos que Hebreos capítulo 11, que muchos estudiosos le llaman el catálogo de la fe, nos va a explicar a nosotros más adelante. Porque también lo que hace este capítulo es resumirnos la historia de los campeones de la fe también, así les llaman, los campeones de la fe, que para una buena noticia suya y mía eran hombres comunes como usted y como yo, con padecimientos, con adversidades, con contratiempos y todos los problemas que usted quiera. Pero tal vez con una diferencia, si usted le quiere llamar, y si es honesto usted y en realidad lo siente, la diferencia es que ellos sí creían en Dios. Ellos esperaban en Dios. Cuando Dios les decía algo, lo tomaban y así decían. No sé si usted ha llegado a momentos en una necesidad donde usted, por medio de la palabra de Dios, en su lectura bíblica, en su devocional, usted ha sentido de que el problema o lo que le va a pedir a Dios, esa es la solución. Y usted en el momento siente de que Dios le está diciendo: esto seguí. Y usted lo siente y lo agarra para su vida. Pero ¿y qué pasa el día siguiente? ¿Y qué pasa el otro día? ¿Y qué pasa el otro día cuando la contestación no llega a su vida? Entonces usted dice: me equivoqué. Y usted no se ha equivocado. Si usted lo sintió en su corazón que de Dios se lo mandaba, es suyo. El problema es que usted no puede esperar. El problema es que no sabemos manejar esos momentos de fe, porque usted dice: por fe, Señor, yo creo que esto es mío lo que me estás dando, aquí está la solución de mi problema. Y usted declaró que es por fe, pero no siguió la verdadera fe. Entonces le pasó lo de ¿quién? Le pasó lo de Pedro. La fe, cuando usted da el paso de fe, eso no quiere decir que ahí se terminaron sus problemas y que ahí está todo. No.
No hay ninguna garantía. Pedro, un pescador, un hombre conocedor de lo que es el mar. Y cuando vio a Jesús que venía, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti. Vení, le dijo Jesús, vení. Y comenzó Pedro y de la barca pone sus pies en el agua. Y él sabía que no se podía, pero ahí es donde él sintió y dijo, sí, dijo, esto es cierto. Y comenzó ¿a qué? A caminar en fe. El Señor esperándolo. Como nos espera muchas veces a nosotros en los caminos que vamos de la fe. Pero el Señor solo le dice, confía. Él no le dice, mira, de aquí que vengas o de aquí que esperes a que yo te mande lo que tú estás buscando por fe, no te van a levantar otro tipo de problemas. Él no ofrece eso. Y comenzó Pedro ¿a qué? A caminar sobre las aguas. ¿Cómo se debe haber sentido Pedro? ¿Cómo se sentiría usted pues de paso de fe que se va solucionando algo y usted caminando y caminando, Señor, y usted no camina por vista, camina por fe y de repente, hermano, una ola, un tsunami más grande que con el que usted comenzó a caminar? ¿Y qué le pasó a Pedro? Se hundió, perdió la fe. Esos son los ejemplos, a mi manera de ver, que la Biblia nos expone para que veamos en los caminos de fe que entramos nosotros. Que nadie nos va a garantizar que no es fe la que usted lleva, y nadie le va a garantizar que no se le puede levantar en ese camino un problema más grande. Nadie se lo garantiza. Lo que sí le garantiza el Señor, que usted no camina por vista sino por fe y que siga caminando. Pero Pedro no pudo, tuvo miedo. Y ese miedo que hizo que desconfiara de su Señor, que le había dicho, vení a mí. Esos son los problemas, hermano. Y así por la Biblia vamos a encontrar nosotros situaciones no de días, de años. Nosotros con un mes nos desesperamos, con una semana estamos locos que no aguantamos. Le estoy hablando de 25, 30 años de fe. Entonces esas son las cosas que por lo menos yo siento la necesidad de conocerlas para no estar llorando después, para no estar, ay, es que el Señor aquí, que el Señor allá. No, el problema soy yo, que no manejo la fe. Luego dice el versículo 1 de nuestro texto, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando habla de la certeza de lo que se espera, nos está diciendo que es una confianza inquebrantable, sin duda. Y una confianza inquebrantable en lo que no se ha realizado, pero en lo que creemos firmemente y esperamos. La certeza de lo que se espera. La fe es para el futuro y en lo invisible. ¿Por qué? Porque es la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando uno adentra en estos temas, hermano, y se va dando cuenta de que la fe es para la salvación nuestra, que yo por fe tengo que saber que he sido justificado, que creer en todo ese plan perfecto que nuestro Señor Jesucristo vino a desarrollar, y yo por fe creerlo. Entonces eso me motiva a mí a escudriñar más. Porque yo hago una retrospectiva y me pongo a pensar en todos esos momentos que yo he dicho, por fe voy a hacer tal cosa. Y he fallado. Porque venirle a mentir yo a usted aquí, que mire, hermano, que la vez pasada y por fe, es mentira, hermano. He fallado. Yo me he dado cuenta de que necesito solidificarme, porque la fe tiene que ser montada en bases bíblicas. No es solo porque a mí se me ocurre.
No es solo porque me han dicho hacerlo por fe. Y si mi esposa está enferma, y yo digo, por fe, Señor, sé que la vas a sanar, o viceversa. Y ella dice, por fe, Señor, que la vas a sanar. Y me muero. ¿Y la fe de ella? ¿O mi fe? ¿Y cómo queda lo del Señor? ¿Quién falló? Es el orgullo también de uno, es que la credibilidad va con voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo que podemos tener y lo abandonamos. Entonces queremos entrar nosotros con aquella prepotencia mía de mi cristianismo falso. ¿Y qué más fe que la de Jesús? Y 3 veces en el Getsemaní se inclinó, oró y le dijo a su padre, ¿habrá otro plan? ¿Habrá un plan B, Señor? A su padre. Pero cuando él sentía aquel silencio, decía, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso lo hizo 3 veces. Y Dios cayó. ¿Y qué entendió Jesús? Que tenía que llegar a la cruz, que no había otro plan. Entonces nosotros no nos olvidamos de la voluntad de Dios, nos olvidamos de todo y entramos ¿con qué? Con la fe que nosotros decimos. Y cuando dice de la convicción, nos está diciendo que la fe tiene que ver con las cosas futuras, las que se esperan, y las invisibles, las que no se ven. Hay un ejemplo que hoy lo tocamos en la mañana, que es cuando es crucificado nuestro Señor Jesucristo. En ciertos evangelios aparece que tiene dos criminales, 2 ladrones a la par de él que están crucificados. Marcos 15, 27. Si gusta, yo se lo leo, hermano. Dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí algo que llama la atención es que cada uno de ellos tenía un pensamiento muy individual acerca de Jesús. Ellos, siendo ladrones, siendo malos, estaban crucificados y estaban a la par de alguien que jamás cometió pecado, jamás hizo un daño, y así estaban ellos. En base a eso, uno de ellos se atreve a decir lo siguiente a nuestro Señor. En el Evangelio de Lucas está más explicado. Lucas capítulo 23, versículo 39. Dice lo siguiente. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Usted aquí puede ver que esto denota total incredulidad, ya que este hombre lo que decía, si tú eres el Cristo, como diciéndome, demostrame si es cierto que eres de quien tanto se ha hablado, de ese poder y todo lo que se dice. Yo ponía un ejemplo y me ponía yo. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado como este ladrón de la cruz, diciendo eso? ¿Cuántas veces hemos retado al Señor, si le queremos llamar así? Y nosotros dijimos que en fe. Pero Señor, si vos, yo le decía al Señor cuando estaba ingresado, pero Señor, le decía yo, Lázaro, 4 días, donde ya todo acabado, y en un segundo solo dijiste a Lázaro, levántate, y todo le digo yo.
Un paralítico, que ese paralítico no tenía fe, le dije, sino que tenían fe los que lo cargaban. Y tú solo le dijiste que agarrara su lecho y que se fuera para su casa. Y yo le decía yo, que para tu casa iba Usulután. Y mírame aquí. Y no podría dar una palabrita y decir que me levante. Igual que el ladrón. Igual que el ladrón. Y si usted hace una remembranza y es sincero con usted mismo porque a usted le interesa, ¿cuántas veces no hemos, sin querer queriendo, como dijo aquel, retado al Señor? El gran Dios de poder, que con una palabra hizo el mundo, da vida, y uno con este granito aquí. ¿Y por qué, Señor? Y comenzamos así. Eso dijo el ladrón. Una falta completa de credibilidad ante Dios. Y eso es lo que muchos cristianos hacemos. Como le digo, sin querer o sin entender que estamos ofendiendo al Señor. En cambio, el otro ladrón, en Lucas capítulo 23, los versículos del 40 al 42. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Fíjese lo que le dice. Lo reconoce como Dios. Estando, le dice, en la misma posición, los tres estamos crucificados, y él le dice, en la misma condenación, le dice. Nosotros, en el 41, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La frase que este tipo emplea es tan llena de fe y seguridad que yo siento que nos da una cátedra de lo que realmente es creer. Aún cuando no ves, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acuérdate, le dijo, de mí cuando vengas en tu reino. Pero aquí hay algo importante, porque es fácil creer cuando uno ve la acción. Por ejemplo, cuando el famoso Tomasito, que dijo que él no creía en Jesús, que había resucitado hasta que le viera y le viera ciertas manifestaciones. Y cuando Jesús se le aparece, póngale atención a estas palabras que le dice: tú crees, le dijo, porque me has visto. Así es Galán. Cuando nosotros vemos la manifestación, que vemos el milagro, sí, es mi Señor, mi Señor. Pero ahí es donde Jesús dice algo que tenemos nosotros que identificarlo en la fe. Bienaventurados, le dijo, los que no ven y creen. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no lo hemos visto. Lo de nosotros es pura fe. Por eso dice, no caminamos por vista, sino por fe. Y cuando yo le digo la posición de este hombre que nos da una lección de lo que es creer, es porque no es lo mismo, como le acabo de decir, creer en algo que usted ha visto, que es Dios quien está haciendo eso, a ver a Dios crucificado, a ver a Dios muriendo a la par suya. Esa es fe. Esa es la fe que este hombre tuvo. Y es la fe envidiable. Él no estaba viendo ningún poder en Jesús. Él estaba viendo a Dios mismo morir en la cruz. Y aún así creyó en Él. Y le dice: acuérdate de mí, le dice, cuando vengas en tu reino. Y muriendo a la par de Él. Y esa es la fe que nosotros debemos, hermanos, de ir cimentando
para poder nosotros avanzar en esta vida, porque todo es por fe. Y hay algo que yo lo dije hoy en la mañana y lo voy a compartir con ustedes también. Una definición sencilla que me gustó y la copié y dije la voy a compartir con los hermanos acerca de la fe. Dice este escritor, tener fe, dice, es andar en los caminos de la vida de la misma forma en que lo hace un niño tomado de la mano de nuestro Padre. Mire qué bonito. Inmediatamente, yo no sé si usted en este momento se está recordando de algo. Se está recordando de usted cuando usted era niño con su padre, o se está acordando de su niño con usted. La confianza del niño cuando se agarra de la mano del padre. No le importa que haya lodo, no le importa que haya un hoyo, no le importa. Él va agarrado de la mano de su padre. Y es su padre quien no lo va a dejar que caiga. Pero ahora le digo, una definición sencilla pero práctica. Esa es la fe. Cuando usted se agarra de la mano de Dios. Porque ¿quién de nosotros no lo llama padre? Todos. ¿Y qué es un padre, pues? Y la confianza que el hijo tiene con su padre es tremenda. 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 Tantos casos que se ven de que solo el padre dice tal cosa y aquel niño, aunque haya riesgo, haya lo que haya, el niño está confiando porque su padre le dijo que iba a hacer la cosa y que no tenga miedo. Entonces, lo que el escritor de esto dice, ¿por qué no trasladamos eso a quien llamamos al Padre Eterno, pues? Al Padre que no se equivoca, al Padre que tiene todo el poder del mundo. Porque solo decimos Padre por decir. Es otro punto. Que la fe no nos alcanza para entender que es nuestro Padre y que nos va a cuidar mejor que el Padre terrenal. No nos alcanza la fe. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Entonces no tenemos la convicción porque queremos ver, y la fe no es esa. Es la convicción de lo que no se ve. Debemos de estar convencidos y esperando los beneficios de Él. Dice, tener fe es dejar nuestros problemas también, dice, en las manos de Dios y arrojarnos a sus brazos antes que el abismo de la desesperación llegue. Fe, dice, es descansar en Él para que Él nos cargue en vez de cargar nosotros nuestra propia colección de problemas. La fe en ningún momento contradice la razón, aunque pueda ir más allá de la razón. Por ejemplo, yo puedo demostrar objetivamente que la Biblia, que las Sagradas Escrituras son el libro más original jamás publicado. Yo lo puedo demostrar. Yo puedo demostrar que la Biblia es el primer libro publicado cuando la imprenta se inventó, cuando Gutenberg fue el primer libro que se editó. Yo lo puedo demostrar. Yo puedo demostrar que la Biblia es el libro que más ha impactado familias, personas en todo el mundo. Se puede demostrar. Pero yo no puedo demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Eso se demuestra ¿cómo? Por fe. Entonces eso es lo que quiere decir que la creencia va más allá de la razón, pero no en contra de la razón. Si usted no fundamenta su fe sobre bases bíblicas, sobre conocimiento, sobre credibilidad, va a ser difícil que nosotros avancemos en la vida cristiana a como el Señor quiere. Recuerde que iniciamos hablando de que todo es por fe. No existe otra cosa.
Usted es salvo por fe, es justificado por fe, camina por fe. Entonces dice uno, ¿de qué otra manera voy a progresar espiritualmente? No existe. Y eso fue lo que me motivó a que juntos como iglesia nosotros pudiésemos con el tiempo pues ir desarrollando más acerca del conocimiento de la fe. Cuando veíamos esto, se me vino a la mente lo de aquellos 3 muchachos en el horno de fuego. Busque conmigo Daniel, capítulo 3, versículo 5. Si su fe no descansa, no se apoya en la palabra de Dios, de ninguna manera es una fe bíblica. Tiene que apoyarse en lo que Dios ha dicho. En realidad significa creer en Dios y creer a pesar de. Daniel capítulo 3, versículos 5 y 6. Así parafraseando por el tiempo. Usted sabe que de lo que estamos hablando aquí, el rey mandó hacer una su estatua y dio la orden de que, como dice el versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. La fe se demuestra en momentos difíciles. Estos hombres habían sido llevados en cautiverio a Babilonia. El caso de Daniel y los 3 que hasta nombre les habían cambiado. Y estaban sirviendo ahí. Y estaban en buena posición, pero estaban fuera de su patria. Estaban en cautiverio, estaban en problemas. Y donde sea que uno esté y en la posición que esté y en el problema que esté, uno tiene que demostrar si en realidad es cristiano, hermano. Ellos nunca se doblegaron. Ellos se mantuvieron. No quisieron ni comer la comida de los nobles, del rey. Se alimentaban con vegetales. Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que les pusieron. Y hay momentos donde usted tiene que demostrar su convicción, si es cristiano. Porque llegan pruebas con los amigos, en reuniones. Y ahí es donde comienzan las críticas y comienzan las burlas. Y usted tiene que ver si se mantiene o qué, en quién ha creído. Y entonces estos 3 hombres tenían aquello dentro de sí, si hacían caso al rey o seguían con su convicción de quién habían creído a pesar del problema que estaban afrontando, como habían sido llevados en cautiverio. Ellos, sonó todo esto que dice el versículo 5 y ellos no se inclinaron, pero ellos eran muy apreciados por el rey. Entonces el rey los mandó a llamar para hablar con ellos y darles otra oportunidad. Y les dicen, mira, cuando vuelva a sonar esto, ustedes se van a inclinar, y mire lo que les contestan ellos en el versículo 17 y 18. He aquí nuestro Dios, dice, fíjese bien, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Esta expresión es bonita, nos librará, dice. Puede librarnos, dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Seguridad que los iba a librar. El Señor, hermano, en los cumplimientos que le puede hacer a usted, solo Él sabe la forma como lo va a librar. Usted tiene cierta forma como usted quiere que salga de salir de tal situación, pero el Señor no es así. Bueno, con el permiso de mi hermana Cruzita, hoy me hacía un comentario de un accidente que hubo el sábado ayer. ¿Lo puedo contar, verdad, hermano?
y dice que el hijo iba para San Salvador a reunirse con la empresa. Y cuando entraron a traer a un amigo, el amigo se había atrasado, se había dormido, entonces ellos tuvieron que esperarlo. Y el tiempo de la espera, calcula el hijo de mi hermana con los otros amigos, fue el tiempo en que el accidente sucedió. Se supone que ellos se pudieron haber encontrado en ese accidente. Pudo haber sido que ellos hubieran sido también los del accidente. Entonces lo bonito, le decía a la hermana, que el hijo reconoció eso. Porque todo lo que hacemos es, se nos va una llanta, ¡ay, se me fue la llanta, me voy a atrasar y estamos con aquello! Y no sabemos los destinos de Dios, si Dios nos está librando de algo. Entonces me dice la hermana, yo glorifico a Dios, me dice, que libró a mi hijo de esos momentos. Entonces, todo eso son cosas que uno debe de entender, la forma como el Señor trabaja. Porque el Señor siempre ha sido, es y así va a ser. Él es inmutable, Él no cambia. Entonces vienen estos hombres y le contestan eso al rey. Y si no, le dice, y no nos libra, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Seguro de lo que están haciendo. Ese es creer. Ahora bien, hay que caminar. Ellos dijeron de que Dios los va a librar. Y Él nos librará de tu mano, le dijo. Pero el rey ordenó que calentaran 7 veces más el horno. Y tuvieron que caminar los 3 hacia el horno. Entonces algo bonito en la escritura es introducirse. Como que si yo voy caminando con mis amigos, pues, cristianos, ¿qué iríamos platicando? ¿Verdad que el Señor no va a permitir que caigamos en el horno? No, yo creo que no, mi Señor aquí, mi Señor allá, y caminando al horno, pues, y sin renegar. Y de repente se abre el horno, y para el horno los 3. Y en ese momento que el horno se abrió, pudo haber llegado duda a la mente de ellos, yo no sé. Yo me pongo en mi lugar. Me pongo cuando, mira amor, yo sé que no vas a llegar al quirófano. Yo sé que antes de que se abra la puerta del quirófano, Dios va a obrar en vos y vas a ver que ya, y pum, y se abre el quirófano. Y está el médico esperando para operar y está con todo. Y lo operan. Y mi fe. Y si yo había dicho que por fe que ella no iba a entrar al quirófano, pero son los caminos como el Señor obra. El Señor va a ser el encargado de que, como permitió que entrara al quirófano, de guiar la mano del doctor, del galeno. Y Él se va a encargar. ¿Y por qué cree eso usted, pastor? Porque cuando ellos entraron al horno de fuego y el rey vio, ya no eran 3, sino que eran 4. Cristo iba con ellos. ¿Por qué? Porque confiaron en Él. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos regala. Muchas gracias, Señor, por tratar de nosotros comprender algo tan precioso, tan grande y tan vital para nosotros como es la fe, Señor. Te queremos pedir perdón, por lo menos yo, Señor, por tantas veces que he malinterpretado, que he dicho, sí tengo fe en ti, y a la hora, Señor, de donde tengo que demostrar mi credibilidad, he fallado, Señor. Anhelamos y te pedimos que seas tú, Señor, cimentándonos en tu palabra, que por medio, Señor, del resto que sigue de ella en este precioso capítulo, nosotros podamos entender
y podamos seguir verdaderamente estos pasos, Señor, de estos grandes hombres. Porque estos nos demuestran que sí se puede, Señor. Que sí podemos esperar. Que sí podemos tener la convicción aunque no lo veamos.